Bien, chiquillos, eh, tenemos cambio de hora, ¿no? Sus compañeros que están allá en la sala ya se tienen que estar acercando a esta para poder conectarse. Ahí vamos a esperar un momento para que puedan hacer la conexión. Hacer la conexión. Bueno, por lo pronto vayan pensando en el tema de su monografía, vayan pensando en ello. Recuerden que tienen que ser temas tanto de interés mediático como de interés personal. Eso me interesa mucho, que ustedes averigüen de algo que les guste, que tenga que ver con una carrera universitaria también, que tenga que ver con una orientación, ya sea alguien busca, por ejemplo, de un área de salud, de un área educacional, ¿ya? La idea es fomentar eso, fomentar que ustedes busquen un elemento ya para este diálogo, ¿no? Esta búsqueda de estrategias informativas ya de algunas materias que a ustedes les interesen, ¿ya? Ya sea los medios de comunicación, ya sea la educación, por ejemplo, la salud, algún elemento específico de allí, y de distintos otros temas. ¿Ya? Muy importante ahí para comenzar a escribir después su monografía. ¿Ya? Pero un momento. Bien. Sigamos acá. Dice aquí. Paso para crear la monografía. Fíjense acá. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es delimitar el problema. ¿Ya? ¿Cómo vamos a delimitar el problema? Muy fácil. ¿Ya? Comprender que estamos en un contexto de estrategias de información. ¿Ya? Contexto, entonces, contexto. Las búsquedas informativas, ¿ya? Y los intereses propios de ustedes. ¿Ya? Eso es muy importante. Así vamos a delimitar el problema. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos visto la posible monografía de una de sus compañeras, ¿ya? Si a sus compañeras, por ejemplo, le interesa la lactancia, por ejemplo, ¿ya? O algún tema de, de la, de la obstetricia, ¿ya? Ella lo puede delimitar, ¿ya? Y observar, por ejemplo, cómo este tema en los medios de comunicación se muestra. Si hay alguna estrategia de manipulación detrás, si hay algún análisis que podemos hacer de los medios de comunicación y una posibilidad ya de mostrar o de determinar cuáles son las formas de dominación que se presentan allí. Esa es la idea, chiquillos. ¿Ya? Seguimos acá. Descubrir y reunir información adecuada. ¿Ya? Y ahí está el hecho de que tenemos que buscar bibliografía, de que tenemos que plantear una búsqueda muy simple, pero de una información que sea, ¿cómo se llama? Eh, que sea verídica. Esa es la idea. Verídica. ¿Ya? Clasificar los materiales, establecer contactos con personalidades e instituciones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos ya esto? Ya acceder a la información, ejercitar el espíritu crítico y comunicar los resultados por escrito. Ya, eso es importante. Selección del tema, fijémonos acá. Los temas pueden ser numerosos y diversos, en caso de ser asignados por el profesor. Solo habrá que reflexionar sobre cómo presentarlos y no alejarse del asunto por tratar. Ya. Vale decir, nosotros estamos en un contexto de búsqueda informativa y esa búsqueda tiene que influir entonces en cómo se presenta la información. ¿Ya? Otro ejemplo, otro ejemplo. Si nosotros vamos a pensar sobre cómo se presenta la guerra en los medios, ya como sería el posible tema del Maxi, tenemos que pensar que esta presentación, ya pueden haber en ello distintas técnicas de manipulación. La idea es pensarlas, la idea es descubrir cómo nosotros podemos prevenir también a la población y prevenir nuestras propias búsquedas. Eso es importante, pequeños. ¿Ya?
Seguimos acá. Cuando es el alumno el que elige, conviene tener en cuenta las siguientes reglas. Fijémonos acá. Que el tema responda a los intereses del autor, o sea, a los intereses de ustedes. Que las fuentes a las que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance físico del alumno, ya que debe pensar en el tiempo disponible y en los recursos que se cuentan. ¿Ya? Eso es muy importante, pensar en los tiempos, pensar también en que, ojalá, chiquillos, una de las metas también de la escuela es que ustedes asocien el aprendizaje con sus búsquedas personales. ¿Ya? Y a mí me gustaría mucho que las monografías que hagan ustedes, por una parte, tengan que ver con alguna orientación vocacional que tengan, ¿ya? O con alguna inquietud sobre la formación universitaria. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la principal idea. A propósito, ya a los chiquillos que están conectados, ¿han elegido como un tema? ¿Han buscado algún tema que les interese? ¿Ya? Que sea próximo como a la universidad, alguna orientación. ¿Mm? ¿No? Sigamos con el 6. Dice que las fuentes sean manejables, es decir, al alcance cultural e intelectual del alumno. ¿Ya? También eso es importante. Acá lo importante es buscar la información, si es que esta información puede ser manipulada o no, eso es importante. Pero que los intereses sean de ustedes. ¿Ya? Sigamos más abajo. Es conveniente preguntarse antes de la elección definitiva del tema. Es posible desarrollar en el tiempo y con la bibliografía disponible, no es demasiado amplio, abarcativo, vago y preciso. Por eso le decía yo antes esto de delimitar el tema. Delimitar el tema es fundamental. Ya ustedes delimitan el tema y dicen, ya, voy a buscar desde tanto a tanto, por ejemplo, una parte histórica, en algunos medios específicos, ¿ya? Lo importante es eso, lo importante es delimitar el tema. ¿Existe algún libro o artículo de lectura imprescindible? ¿Por dónde empezar? El tema que deseo tratar es posible. ¿Ya? Eso es importante. Bien, sigamos acá. Dice, a veces, después de estas reflexiones, es necesario desechar el tema. Otras es suficiente como modificarlo o cambiar la perspectiva para abordarlo. Si se elige un tema muy abarcativo, por ejemplo, si se elige el tema de la administración, se corre el riesgo de no poder tratarlo con detenimiento. En cambio, un tema preciso como la administración de personal, se facilita el trabajo. ¿Ya? En el momento de la elección del tema, se debe considerar además la situación particular del autor o de los autores. Reconocer las propias limitaciones e intereses personales, la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de consulta o documentos. ¿Ya? Lo mismo, la misma idea que estábamos abordando anteriormente, de que el tema tiene que ser limitado. Lo importante en esa delimitación es que nosotros estamos viendo cómo el tema de su posible interés se presenta en los medios de comunicación. Si este tema se presenta, por ejemplo, con alguna distracción mediática, Pero yo, eh, si, si es que a ustedes les gustaría como aclarar algún concepto, eso es importante también. ¿Ya? Como ya se conectaron en la escuela, vamos a recordar lo que estábamos viendo. ¿Ya? Pasos para crear la monografía, que esta parte de la plantilla ya la vimos. ¿Ya? Lo que estamos hablando es sobre delimitar un problema. ¿Ya? Hay que recordar que el contexto de este trabajo son las búsquedas informativas, las estrategias de búsqueda informativa y el rescate también de sus propios intereses. Vale decir, yo tengo que buscar algo que a mí me interesa, ¿ya? Algún área del saber, por ejemplo, ¿ya? Alguna inquietud, ver cómo ésta se presenta en los medios de comunicación y hacer una crítica. Eso es básicamente lo que vamos a hacer nosotros. Ya para esto vamos a clasificar material, vamos a hacer una búsqueda bibliográfica también y vamos a acceder a la información para ejercitar, como dice acá, el espíritu crítico. ¿Ya? Bajemos un poquito más. Estamos hablando también con respecto a la misma idea de delimitación, que no sea demasiado amplio, abarcativo o vago.
impreciso. ¿Ya? Veamos más abajo. Búsqueda de la información, dice. Una vez definido el objeto de estudio o el tema de la monografía, es necesario valerse de fuentes, es decir, libros o documentos, estadísticas, entrevistas, grabaciones, fotografías, etc. Artículos diarios o revistas, información extraída de internet, etc. Que hagan verificable el trabajo y a la vez permitan a los lectores profundizar en el. Para la elaboración de la monografía hay que estar al tanto del estado de la cuestión. Esto quiere decir, por un lado, conocer los trabajos realizados sobre el tema y por otro, consultar las obras de síntesis relacionadas con el contexto temático que abarca el trabajo a realizar. ¿Ya? Todo esto lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Recuerden entonces que las monografías que vamos a hacer, van a ser en torno a las estrategias de las búsquedas informativas, ¿ya? Donde vimos que los medios de comunicación tienen ciertos intereses, ¿ya? Ciertos intereses políticos, económicos, ¿ya? Que hay que leerlos con un ojo muy crítico. Vimos también que los medios de comunicación plantean ciertas estrategias de distracción e incluso noticias falsas. Ese es nuestro contexto, ¿ya? Entonces usted va a tomar alguna inquietud, algún tema de interés y lo va a pasar por ahí, y va a decir, ya, si yo sé que los medios de comunicación tienen ciertos intereses políticos, económicos, ideológicos también, que buscan distraer muchas veces la población, ¿qué pasa con este tema en particular que yo elegí? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Ya? Y ahí buscar, por ejemplo, cierta búsqueda bibliográfica, buscar, por ejemplo, qué se dice en los medios de este tema determinado, cómo buscar mejor la información, a quién preguntarle, por ejemplo, ¿ya? Y todo eso en base a esta búsqueda crítica que tenemos que hacer de la monografía, ¿ya? Hay que saber que las preguntas que hicimos anteriormente, las preguntas del cuestionario, nos van a servir para estructurar el tema, ¿ya? Así que, a estructurar, perdón, la escritura. Así que lo que les compete ahora, chiquillos, es buscar el tema, de qué es lo que quieren investigar, ¿ya? ¿Alguna idea, chiquillos? No nos vamos a estar, ¿cómo se llama? Eh, deteniendo mucho en esto. Ya les pregunté que ustedes tenían que buscar un tema, ya les dije la semana pasada, ¿ya? Les dije, yo pensaba que lo podían haber estado pensando últimamente, sobre cuáles son sus intereses vocacionales también. La idea es que la monografía también responda a eso, como les comentaba, interés vocacional, un interés de búsqueda. ¿Mm? Y alguien de los que no ha opinado, de los que no ha opinado anteriormente, ya tiene más o menos su tema, que le gustaría como un tema a abordar, chiquillo. ¿Mm? Algún tema a abordar, chiquillos, porque así, si ustedes me dan el tema, ya yo igual los puedo ayudar para ejemplificar, así nos sirve a todos también. ¿Mm? ¿Algún otro tema que planteen ustedes, así como lo plantearon sus compañeros, chiquillos? ¿Mm? ¿Chiquillos, algún otro tema? Sí, Jesús, Delany, Micaela, Juliana, Luciana también, Consuelo, Lucas, Mateo, algún tema que les gustaría como abordar en la monografía, algún tema. Vamos acá que me dice el chat. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, María Jesús dice la violencia de género. ¿Ya? Por ejemplo, entonces comencemos a trabajar con ese tema. Ah, también puede ser, también puede ser. Quizás el de salud mental pueda ser un poco más interesante, ¿ya? O quizá otra persona. Quedémonos con salud mental, Consuelo, para poder delimitar un poquito de eso, ¿ya?
Ya, voy a trabajar primero con lo que me dijo María Jesús con respecto a la violencia de género. ¿Ya? Por ejemplo, en título general del trabajo, como sería el de María Jesús, vamos a trabajar con ese. ¿Ya? El título general sería como estrategias de búsqueda informativas. ¿Ya? Aproveché de anotarlo y María Jesús le va a servir después. Ya, estrategia de búsquedas informativas, perdón, aquí me equivoqué yo. Por aquí, búsquedas informativas y más respecto a, a la violencia de género, a la violencia de género. ¿Ya? Ese es como el título. ¿Ya? Pero, por ejemplo, este es muy, muy amplio. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos delimitarlo, hay una sugerencia, ¿ya? Violencia de género, por ejemplo, en adolescentes. En adolescentes. ¿Ya? Como les había indicado yo, las preguntas acá son fundamentales. ¿Ya? Y una pregunta que se me ocurre acá, por ejemplo, es decir lo siguiente. ¿Ya? Estamos acá. ¿Ya? Es decir lo siguiente. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? La violencia de género en los adolescentes o de los adolescentes. A ver cómo se presenta la violencia de género adolescente en los medios de comunicación. ¿Ya? Otra pregunta que se podría hacer acá, se presenta, presenta esta temática con alguna estrategia de distracción. ¿Ya? Por ejemplo, lo que se me ocurre acá es que hay una cierta infantilización con respecto a lo que es la violencia de género. ¿Ya? Se presenta, por ejemplo, con mucha ignorancia, con infantilización, como si no fueran temas de los adolescentes, por ejemplo, el tema de violencia. Y hay mucho desconocimiento allí. Ya, ahí, por ejemplo, si tú te das cuenta, yo abordé dos estrategias de distracción que pueden ser fundamentales. Tanto presentar la información al público como si éste tuviera 10 años o menos, ¿ya? Y también, por ejemplo, no sé, puede ser la distracción o hay que hacer un análisis ahí de las 10 estrategias, cuál se puede adecuar más, ¿ya? Buscar distintas noticias, hay que hacer un trabajo bibliográfico. Y después, por ejemplo, hay que preguntarse qué es lo que es la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Ya? Y ahí buscar una buena bibliografía. ¿Ya? Buscar en algún artículo científico, en alguna revista científica. ¿Ya? Preguntar también a algún, como dice aquí, establecer contacto con personalidades e instituciones también puede ser. ¿Ya? Y preguntarse sobre esto. Y decir, ya, se presenta de esta forma, ¿ya? Con estas distracciones, pero en realidad es esto. Exacto. Y vamos entonces a recomendarles a los lectores que busquen en esto, que no se dejen influenciar por las estrategias de manipulación, ¿ya? Y que hagan una lectura crítica sobre el tema. Y eso hay que finalizar con una lectura crítica. Eso es importante. Y ese sería como el trabajo, como la estructura del trabajo. Ya, como ustedes ven, lo importante son las preguntas, ¿ya? Lo importante es saber delimitar el tema. Lo importante también es saber dónde voy a encontrar la información, pero eso se va a dar en el camino que vamos avanzando en la escritura monográfica. ¿Ya? Eso es muy importante acá. Veamos otro ejemplo, por ejemplo, el de Consuelo. ¿Ya?
El de Consuelo sería así, estrategia de búsqueda informativa respecto a la salud mental. ¿Ya? ¿Dónde podríamos delimitar el tema? Por ejemplo, voy a borrar acá y voy a poner salud mental. Vamos a poner con azul para que se distinga. ¿Ya? Voy a poner, salud mental. Salud mental. Ah, salud mental. Salud mental. ¿Ya? Vamos a poner en los jóvenes en el contexto de pandemia. ¿Ya? Para rescatar la otra inquietud que tenía Consuelo. ¿Ya? En los jóvenes en contexto de pandemia. Y ahí me puedo hacer la siguiente pregunta, la misma que tenía aquí para María José. Dice, ¿cómo se presenta entonces la salud mental de los adolescentes en la pandemia en los medios de comunicación? O sea, ¿cómo se presenta entonces esta problemática en los medios de comunicación? Ya, hay que buscar entonces en los diarios, en la revista, cómo se ha presentado esto. ¿Se presenta en esta temática alguna estrategia de distracción? ¿Ya? Lo más probable es que sí. ¿Ya? Lo más probable, por ejemplo, es que no haya sido mucho el tema, por ejemplo, la, dentro del Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Ya? Después te vas a hacer la siguiente pregunta, en vez de qué es la violencia de género, ¿qué es la salud mental? ¿Cuál es su importancia para, para los adolescentes, por ejemplo? ¿Qué es la salud mental y cuál es su importancia para los adolescentes? ¿Qué es la salud mental? ¿Cuál es su importancia en los adolescentes? ¿Ya? Muy importante. Y después finalizar con una lectura crítica. Entonces, a partir del análisis de los medios de comunicación, que muchas veces ocultan, distraen, ya que no han puesto en la palestra algo que es tan fundamental, ya yo puedo reivindicar las posiciones de realmente por qué es importante la salud mental, haciendo ese contraste, ¿no? Entre lo que presenta ya los medios de comunicación y entre lo que realmente es el tema. ¿Ya? Ahí va quedando más claro si ustedes se fijan, por eso es importante que ustedes elijan los temas, porque así los podemos explicar mejor. De todas formas, igual, gracias a las intervenciones que tienen ustedes, vamos creando la pauta de evaluación, ya vamos delimitando también y haciendo más operativo el trabajo. Eso es importante. ¿Ya? Miren, fíjense acá que salieron tres preguntas fundamentales. ¿Ya? ¿Cómo se presenta entonces? Fíjense acá, perdón. Delimitamos el tema. Estrategia de búsqueda informativa respecto a. De ahí está el tema, el contexto. La primera pregunta, ¿cómo se presenta este tema en los medios de comunicación? Otra pregunta, ¿se presenta esta temática con alguna estrategia de distracción? ¿Ya? Y finalmente preguntarse sobre qué es lo que es el tema en sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la salud mental y cuál es su importancia en los adolescentes? Responder esa pregunta y después finalizar con una lectura crítica a partir del contraste. Voy a poner eso acá abajo. ¿Ya? Nos va a servir después. Bueno, aquí finalizar, finalizar, finalizar la lectura crítica a partir del contraste entre la información presentada por los medios y la información a partir, a partir, a partir, a partir de la búsqueda bibliográfica. Eso es. Y ustedes le pueden dar al lector algunos tips para informarse mejor, para no distraerse, para también tener en cuenta que los medios de comunicación también nos distraen. ¿Ya? Ah, no, si hay mucha información también de eso, Consuelo, mucha información. ¿Ya?
Pero ahí en la mostración de las posibles tips para tu trabajo, Consuelo, si tú te fijas, también rescaté algo del contexto de la pandemia, por eso puse esto, ¿ya? Que también puede ser bien interesante. ¿Mm? Pero lo de los antivacunas hay harta información siempre, 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 siempre. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno, qué bueno ahí. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eso es entonces la idea. Ustedes planteen los temas y vamos a plantear después cómo se va a hacer la monografía. Pero la idea es esta, tener en cuenta este contexto de búsqueda informativa, de manipulación mediática, ¿ya? Y tratar de contrastarlo con una información especializada, que algo que ustedes cuando sean profesionales van a hacer siempre, van a tener contacto con el conocimiento especializado y van a poder comprender de que los medios de comunicación muchas veces dan información errónea, información falsa, ya que tiene unos ciertos intereses como lo habíamos visto, pero que la ciencia y el saber tienen que delimitarlo, tienen que decirle ya, esto que tú presentas como medio de comunicación es falso, tiene ciertos intereses, y yo como profesional voy a poder dar pie, dar una razón también de que las cosas pueden ser distintas, ¿ya? De que el conocimiento es importante para contrastar lo que nos dicen los medios y de lo que es en sí el conocimiento especializado. ¿Ya? Eso es importante. Bien, alguien más que quiera como exponer su tema, decir así ya, esto es lo que yo quiero buscar para hacer la monografía. ¿Algún otro tema, chiquillos? Vayan tirando porque siempre cuando se exponen, ¿ya? Siempre cuando se da una propuesta, ¿ya? Y la pasamos por el filtro de lo que podemos escribir o podemos buscar, es muy importante. Muy importante entonces para construirlo y para ejemplificarlo a los compañeros. ¿Ya? De a poquito esto va quedando más claro, más claro. Todas las clases vamos a estar abordando cómo lo vamos a hacer, cuáles son las estrategias de búsqueda que vamos a plantear, ¿ya? Y hoy, para ir cerrando, ¿ya? Hoy entonces estamos trabajando en la selección del tema, en la delimitación del tema y en la búsqueda de información, ¿ya? Y a este pequeño esquema llegamos, ¿ya? Proponerse el tema de interés, delimitarlo y hacerse las preguntas. Eso es lo importante, ¿ya? Ya, chiquillos, ya nos dieron entonces las 1:30. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, chiquillos? Ya, recuerden que lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar trabajando. ¿Ya? Bien, entonces llegamos hasta acá. Nos vemos. Chao, chao. Ya, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Ya, vamos a pausar aquí la grabación. Chao, chao. Chao, y los otros también. Chao, chao. Chao, niños. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.